Bienvenidos al Congreso Virtual Hijos Sanos y Felices, donde descubrirás cómo alimentar a tus hijos de manera saludable para que se desarrollen en plenitud. Soy Agustín Fraile, creador de este congreso. Hoy vamos a estar con Ignacio Porras. Ignacio es licenciado en nutrición, presidente y miembro fundador de SANAR, asociación que promueve la alimentación real y libre de ultraprocesados, defiende la soberanía alimentaria y divulga ciencia libre de conflictos de intereses. Hoy vamos a ver cómo detectar las mentiras de la industria alimenticia. Bienvenido, Ignacio. Hola Agustín, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy en día vivimos bombardeados de publicidades. Todo el tiempo nos quieren hacer creer que un producto es bueno o tiene beneficios para la salud. ¿Cómo podemos detectar si es real o no lo que nos quieren vender? Bueno, es bastante amplia. La realidad es que la industria a través de lo que es la comercialización de productos y de comestibles y el uso de la publicidad siempre busca resaltar los beneficios de ese producto y esconder un poco, digamos, lo que no está tan bueno de ese diseño comestible. Tratar de pensar en cuestiones así como la alimentación y cómo somos abordados de distintos mensajes del neuromarketing a través de la publicidad, cuando vamos a comprar alimentos a grandes establecimientos que los venden. Eh, es muy complejo porque caemos en una red de mensajes que siempre van a tratar de poner el foco en lo positivo de ese producto alimenticio y no necesariamente nos van a estar informando lo que verdaderamente estamos comiendo y con qué estamos alimentando nuestro cuerpo. Bien, pero muchas veces también dicen que tiene un beneficio, pero ese beneficio tampoco es real. O sea, tiene de eso, pero el cuerpo no lo logra asimilar. Entonces, Claro, también, igual incluso esto, o sea, puede tener alguna vitamina o algún mineral añadido, como buscando fortificar ese comestible, se promociona. eh, por ejemplo, pueden poner que en los claims, que son como los avisos en la cara del producto, como alto en omega 3, o rico en calcio, o fuente de proteínas, o cuestiones así, y a la vez cuando uno va al detalle de ingredientes, a la lista de ingredientes, se encuentra con que en realidad lo que más tiene ese producto son subproductos ultraprocesados. Son ingredientes muy refinados que generalmente son los mismos. Harinas refinadas, aceites refinados, azúcares refinados y sal. un cóctel Un cóctel, exacto. explosivo. A mí me llama la atención, sobre todo las góndolas de los lácteos. Eso para mí es, cada que los veo, quedo así, porque la cantidad de productos que hay. Y sabiendo que los lácteos son un tema muy polémico y tienen mucha publicidad que son saludables, ¿no? De siempre, de toda la vida. Ujú. ¿Qué nos puedes decir de este tema? ¿Y deberíamos creer algo de todo lo que nos dicen las publicidades? Bueno, es como todo. Los lácteos son eh, un grupo más dentro de la misma red, de estos mensajes que se dan. Podemos tener opciones derivadas de lácteos potables para el consumo, es decir, inocuas, sin altos contenidos en aditivos ni en nada que venga a disfrazar lo que estamos comiendo, y tenemos las versiones ultraprocesadas. Entonces, dentro de los lácteos podemos encontrar un alimento mínimamente procesado, como puede ser una leche fresca. Podemos tener productos, como puede ser un yogur, producto, digamos, más un alimento procesado, bueno, que puede ser un yogur natural, sin agregado de aditivos. Y después tenemos las versiones ultra procesadas, como cuando ya vemos que tienen colores que no son propios, aromatizantes, saborizantes, edulcorantes, azúcar añadida, o otros tipos de azúcares, porque siempre esta cosa, ¿no? De que cuando hablamos de azúcar o que nos quieren decir sin azúcar, tal vez no tiene azúcar, sacarosa, pero tiene otras formas de azúcar.
Bueno, la cuestión es entender un poco esto. Siempre cuando vamos a la góndola de lácteos, acá en Argentina es una industria muy pujante, es muy fuerte, tiene mucha presencia, incluso desde las guías alimentarias se recomiendan 3 porciones de lácteos diarios, y se está tratando de instalar que una de esas porciones de lácteos sea de la mano de un yogur. El tema es este, cuando vamos a la góndola del supermercado, esto que vos mencionás, esta góndola enorme de lácteos, lo que menos encontramos son las versiones como alimentos mínimamente procesados. Tal vez encontramos un solo frente de un yogur natural, sin agregado de aditivos, y encontramos 30, 35 frentes de yogures que son ultraprocesados. Entonces, cuando se habla de yogur, se habla de un mensaje general, de que, bueno, el yogur es bueno, el yogur tiene probióticos y todo, pero siempre tenemos que tener como en cuenta qué otros ingredientes van acompañando o están siendo adicionados a esa matriz láctea. Bien. Bueno, otro producto que... ¿Te Sí, puedo mostrar ejemplos, por ejemplo, dale, que sí, tengo sí, sí, acá? genial, dale, dale. Bueno, yo esto lo trabajo mucho en consultorio. Siempre le doy la comparativa con cuál crees que te estás cuidando, si con un yogur, como podemos ver acá, o este que ya tiene color verde y dibujos de frutas. Generalmente los pacientes me señalan este, Porque dice por cero ser por ciento. verde, porque dice cero grasas y colesterol, por tener frutas. Y la realidad es que cuando uno va al listado de ingredientes de los dos, tienen exactamente lo mismo. O sea, no pasaron ni a 10 kilómetros de una fruta. O sea, son fantasías de fruta. Es una cosa de aromatizante a frutos rojos, saborizante a... pero nunca vio un fruto rojo este yogur. Entonces, es parte, obviamente, a esto es a lo que llamamos neuromarketing, ¿no? A lo que vende el color verde, lo que interpretamos como color verde. Los claims son estos, son los mensajes destacados dentro de la cara del producto, el 0% grasas y colesterol, que sea fuente de calcio y ácido fólico, y nunca te dicen que es fuente de azúcar también. Eso no es algo que se resalte. Entonces son cuestiones que hay que tener en consideración y ver. Como también en estos casos así, las empresas compran las licencias o contratan las licencias de Disney y de otros dibujos animados muy, muy famosos para captar la atención de los niños. Entonces, es ahí donde empezamos a ver como estos mensajes que se bajan a la población, que la población no siempre tiene las herramientas para poder entender eso que se dice, eso que contiene. Se hizo durante mucho tiempo énfasis en la tabla nutricional. La tabla nutricional no es bien interpretada por todos. Dentro de carbohidratos entra un sinfín de, de tipos de carbohidratos. Entonces, generalmente la gente compra por estos mensajes que tienen la cara principal del producto. Y muchas veces cae en esos mensajes que son verdades parciales, como fuente de una cosa, pero que me está ocultando en paralelo que tiene en mayor concentración otra. Y esa que tiene en mayor concentración y que me está ocultando es la que va a estar relacionada con un perjuicio a la salud. Bien, yo era un consumidor de esas cosas, lo confieso. Comía las barritas de cereal porque pensaba que eran súper nutritivas, porque el mensaje es ese, súper nutritivo. El yogur te da fortaleza, fortísimo, tiene el nombre en algunas marcas. O sea, es como que apuntan y bueno, y el que no se informó o no buscó la información, le llega, pero directamente, y uno va y lo compra. Yo lo he consumido mucho hasta que empecé a observar qué era lo que me provocaba y bueno, hicimos consultas y cosas y así fui pudiendo entender un poco, pero la gran mayoría no tenemos esa información y es muy fuerte esos mensajes, cómo nos llegan y cómo accedemos a comprar, ¿no? Todos esos productos. Sí, es que la industria de estos comestibles o diseños comestibles destina muchísimo, muchísimo dinero a estos mensajes publicitarios, a que nos llegue
cierta información de esos productos, ¿no? Además, también en el inconsciente colectivo de la gente, estos productos se venden. Si se pueden vender, o sea, no hay un juicio primero a que pensemos que son negativos o que nos van a hacer mal. Si lo estamos pudiendo comprar en un supermercado, si no te piden tener mayor edad para poder comprarlo, como sucede, por ejemplo, con el alcohol o con los cigarrillos. Entonces, esto de que sean de fácil acceso, de venta libre, que puedan promocionarse como quieren, que puedan incluso destacar, esto que te digo, te voy a mostrar otro ejemplo, hablando de cereales del desayuno, por ejemplo, ¿no? Esto de que pensamos, por ahí se destacan, o sea, ponen mielita, para que uno piense, o sea, acá la caricatura que llama al niño, mielita, con cosa de relacionarlo con la miel, y si vamos a los ingredientes, el segundo ingrediente es azúcar, el tercero jarabe de glucosa, y el tercero es miel, el cuarto es miel, con un 1%. O sea, se llama con lo que menos tiene. ¿Por qué? Y porque es el alimento o el ingrediente que lo asocia a lo natural, que lo asocia a la comida de verdad. Y bueno, entonces una madre, un padre piensa que está comprando un alimento que como azúcar tiene miel, la miel es natural, la hacen las abejas. El niño busca esto, porque por algo lo tienen, por algo se lo agregan. Si esto está acá es porque vende, porque atrae a los niños, porque genera decisión de compra, si no, no estaría. Y bueno, y en realidad lo que estamos comiendo es sémola de maíz, azúcar, jarabe de glucosa, aceite de girasol alto oleico, sal, almidón y un agregado sin fin de vitaminas como para justificar o maquillar todo lo negativo que tiene, ¿no? Vitaminas y minerales que se pueden obtener de alimentos naturales y a la vez, en paralelo, manejan todos estos productos que te voy mostrando, manejan un nivel de dulzor que es extremadamente alto. Entonces, van como si fuese moldeando la percepción del dulzor de cualquier niño y de adulto. Entonces, nos pasa con un jugo de estos, que también tienen jarabe de maíz de alta fructosa, tiene azúcar, o estos también, que por ahí se pueden vender como que son más saludables porque son tienen soja, y bueno, se hacen como mensajes también erróneos con respecto a eso, no te explican el origen de esa soja ni nada, pero lo que más tienen es azúcar. Ese nivel de dulzor marca patrones de, digamos, como si fuesen momentos únicos o experiencias únicas y muy arriba, en lo que es los umbrales del dulzor muy arriba. Entonces es difícil que un niño que disfruta de un jugo de estos, que tiene un umbral de percepción muy alto, después pueda disfrutar una fruta real, que la sienta dulce. Es muy difícil. Y en paralelo también tratan de mejorar el contenido entre comillas, de ingredientes o el diseño de alimentos sacándole azúcar y poniéndole edulcorantes. Entonces, hay veces que encontramos productos que tienen 2 tipos de azúcar, 2 tipos de edulcorantes, no bajan el umbral de dulzor, el niño sigue comiendo tal vez un poco menos de azúcar, pero siguen sin poder mover del segundo o del tercer puesto de los ingredientes. Esto cabe destacar, y para que la gente también lo entienda, los ingredientes se escriben de lo que mayor, o sea, de lo que mayor presencia tiene en ese comestible a lo que menos tiene, y siempre por último los aditivos. Incluso cuando a veces le agregan edulcorantes a estos diseños, no logran sacar al azúcar y al jarabe, y a los jarabes, porque hay distintos jarabes, en los primeros puestos. No logran sacarlos. Y siguen llevando mucho más arriba ese umbral de percepción de dulzor, que va jugando en detrimento con la elección posterior y el patrón alimentario del día. Por esto mismo que te digo, un niño que termina de almorzar con una gaseosa endulzada, con edulcorante o con azúcar, por los umbrales de dulzor que maneja, es difícil que disfrute una fruta como postre después. Porque los sabores naturales manejan umbrales mucho más bajos.
¿Se entiende? Entonces, cómo la incorporación de cualquiera de estos productos también termina condicionando el patrón de consumo del resto del día, incluso de la dieta en general. Digamos que pierden el placer de comer algo dulce natural. Lo pierden De porque sentirlo ya dulce, ese sabor ya no lo sienten, es como que claro. perdieron. Bien, ¿no? Otro producto que invierte muchísimo en publicidad son, que recién nombraste, son las bebidas azucaradas o gaseosas, diciendo muchas veces que son sin azúcar, que son light, que son diet, que son cero. ¿Cuáles son los efectos que causan tanto en los adultos como en los niños? Bueno, básicamente un poco de lo que hablaba recién. O sea, las gaseosas o las bebidas endulzadas pueden o no tener azúcar, pueden o no tener edulcorantes, son distintas formas de endulzar. Claramente, si tienen edulcorante, no tienen calorías y eso es real, pero volvemos a poner volvemos a poner lo importante o ponerle énfasis a esto de las calorías, cuando en realidad una gaseosa dietética no es mejor que, por ejemplo, una fruta por no tener calorías. O sea, también hay un discurso, y desde dónde se aborda la alimentación, esta que es medio como calocéntrica, que todo importa las calorías, ¿no? Es como lo único que nos importa. No importa si lo que comemos es de buena calidad o de baja calidad, mientras que no nos aporte tanta caloría a la dieta. Entonces, por un lado, ese concepto que tiene que cambiar, tenemos que empezar a pensar más en la calidad alimenticia y no tanto en el aporte calórico. Si nosotros comemos alimentos naturales, la ingesta se regula sola, muchas veces. ¿Por qué? Porque estos productos, incluso las gaseosas que vos decís, cuando generalmente tienen jarabe de maíz de alta fructosa, no podemos censar, el cuerpo, como el jarabe de maíz no pasa la barrera hematoencefálica, es como si no pudiésemos censar cuánto estamos consumiendo. Es como no nos hacía, no nos enteramos que tomamos, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra cabeza. Entonces seguimos tomando. Y son ingredientes que vienen a restar autonomía, porque estamos hablando de que esa misma bebida tiene azúcar, el cuerpo sí lo puede censar, nuestra cabeza sí puede censar esa incorporación. Cuando tiene jarabe de maíz, no. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho, vuelvo a decir, impactan fuertemente en la formación y en los umbrales del sabor, elevan muchísimo esos umbrales, terminan perjudicando en el patrón alimentario del día. El agregado de edulcorantes muchas veces viene de la mano depende del edulcorante que se utiliza, que puede tener impacto en la insulina, es decir, generar igual, por más que no tenga azúcar, que nuestro páncreas libere insulina. Por otro lado, puede alterar la microbiota intestinal, lo que un consumo continuo de este tipo de productos y de este tipo de edulcorantes puede ver afectada también nuestro sistema inmune y nuestra permeabilidad intestinal. Entonces, son como muchos los perjuicios para creer que estos alimentos son inocuos. Yo siempre insisto en esto de la inocuidad alimentaria. En el término inocuidad alimentaria se reduce a las zetas, a las enfermedades de transmisiones alimentarias. Son todas enfermedades agudas. Hablamos de salmonelosis, hablamos, bueno, por ahí infecciones alimentarias, por comer algo en mal estado, con una incorrecta manipulación, pero siempre se deja por fuera el impacto en la salud a largo plazo, es decir, el desarrollo de enfermedades crónicas. Y algo que se ve en este tipo de productos, en este perfil de productos, es que tienen un impacto negativo muy grande en las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, son uno de los factores que causan. Y a la vez, las enfermedades crónicas no transmisibles hoy en día están generando más del 60% de las muertes. Entonces, cuando vemos eso, ¿podemos decir que este tipo de productos son inocuos porque no me generan malestar gastrointestinal o porque no me generan una infección alimentaria en el momento?
Si sabemos que se relacionan con el desarrollo de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de pérdida de mineralización ósea, porque esto de las gaseosas que vos mencionabas, todas las bebidas cola, cualquiera sea la marca, tienen mucho ácido fosfórico, y eso va en contra de la mineralización ósea. Entonces, por un lado, promovemos el consumo elevado de lácteos, amparándonos en la biodisponibilidad de ese calcio, en la facilidad que tenemos para absorber con ese calcio, pero no hablamos de esas cuestiones del consumo. Argentina siempre pelea el ranking con México en quién consume más bebidas azucaradas, más bebidas gaseosas, y eso va en detrimento, por ejemplo, del metabolismo del calcio. Y eso no se aconseja nunca, no se dice, bueno, disminuí el consumo. Lo que te dicen es, pasá de la que tiene azúcar a la que tiene edulcorante, mientras que no tiene calorías, no hace nada. Y eso es una mentira. Tiene un impacto en nuestra microbiota, puede tener un impacto en la acción de nuestra insulina, perjudica y modifica los umbrales de dulzor, y con eso el patrón alimentario. Bien, por suerte, hoy vi una noticia que me alegró el día, que, bueno, México tiene el porcentaje mayor de obesidad infantil, ¿no?, del mundo. Bueno, está haciendo unas campañas ahora y lograron hacer un etiquetado frontal en el cual aparece en las bebidas azucaradas: este producto es dañino para los niños, tiene tal o tal cual sustancia Los sellos, que no es sí. claro, que no es recomendable para los niños o que daña algo a los niños. Entonces, de a poquito va avanzando. Espero que algún día termine como los cigarrillos que ya nombraste, que tengan un cartel que esto mata, esto produce cáncer, esto... Pero se está yendo a ese camino, de a poco, porque es una Bueno, empresa muy grande, ¿no? sí, a ver, países que lograron el etiquetado frontal de advertencia son primero Chile, Perú, se suma ahora México y Uruguay. Claramente hay una puja muy grande desde la industria para que esos etiquetados frontales no salgan. Proponen otros que son un poco más engañosos o que no dan información sobre los nutrientes críticos que pueden llegar a generar enfermedades crónicas no transmisibles. El rotulado o el etiquetado frontal de advertencia, ese modelo que se puede ver muy claro a través de octógonos negros que comenzaron diciendo alto en, y ahora la Organización Panamericana de la Salud propone que diga exceso en más que alto, porque también las terminologías tienen un impacto diferente en el consumidor. Algo que está bastante estudiado es que este tipo de etiquetado es el que mayor digamos, impacto tiene el consumidor, que más modifica su decisión de compra para mejorar alimentos de la misma gama con menos sellos, o directamente no comprarlos. Solamente esos sellos se ponen en alimentos procesados y ultraprocesados. Cuando hablamos de alimentos procesados y comestibles o diseños ultraprocesados, hablamos de la clasificación NOVA de alimentos. La clasificación NOVA se desarrolló en 2009 por el doctor Monteiro en la Universidad de Sao Paulo, y habla o propone una clasificación de los alimentos en función de su grado de procesamiento. Y describe brevemente 4 grupos: alimentos naturales o mínimamente procesados, como puede ser una fruta, un trozo de carne, incluso la leche, porque solamente se pasteuriza para que sea segura para el consumo. Alimentos ingredientes, que puede ser el aceite, el azúcar, incluso la sal. Después, alimentos procesados, que es la unión de un alimento natural con agregado de algún alimento ingrediente. Puede ser, por ejemplo, un pan común de panadería o hecho en casa, donde son pocos ingredientes y todos los identificamos. Puede ser un queso también, un alimento procesado. Cuando hablamos de alimentos procesados, vamos a tener mejores perfiles o peores perfiles, obviamente, por el tipo de ingredientes que tengan, por la concentración de sal o de azúcar que puedan tener.
Las conservas entran en ese grupo. Y por último tenemos a los ultraprocesados, que ni siquiera se los considera alimentos. Son los diseños industriales que tienen generalmente mucho más de 5 ingredientes y una pila de aditivos, muchos de ellos relacionados con la experiencia sensorial, no tanto con una función tecnológica sobre el comestible, es decir, que los haga más duradero, sino para generar en el consumidor una experiencia sensorial mucho más agradable. ¿Sí? Vienen como a maquillar a esos 4 ingredientes básicos que tiene cualquier ultraprocesado, que los dije hace un ratito: harinas refinadas, azúcares refinados, aceites refinados y sal. Y en cuanto, a ver, como para retomar un poco la pregunta, recordame un poco para dónde íbamos. ¿Cuáles eran los efectos que causaban en los niños y en los adultos, ¿no? Las Bueno, bebidas. básicamente es eso, es el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, a medida de que vamos aumentando el consumo de ultraprocesados o que tenemos una dieta más industrializada, tenemos mayor probabilidad de enfermarnos e incluso de morir por cualquier tipo de causa. Esos son lo que los estudios dicen hoy, que el consumo de ultraprocesados también se relaciona con una mayor probabilidad de muerte por todas las causas. Que en ¿Sí? realidad muchas veces la gente dice, no, se murió de un infarto con 40, 50 años, y nadie ve qué era lo que Vamos para comía. atrás. O, claro, Claro. fíjate que con qué se estaba alimentando. Entonces, la muerte no fue el infarto, la muerte fue todo lo que él se consumió durante su vida. Entonces, empezar a caer el foco en eso, ¿no? Bueno, mucho tiempo se puso foco en las enfermedades cardiovasculares relacionadas con las grasas, relacionadas con el sodio, y se ocultaron muy bien los estudios que relacionaban el alto consumo de azúcar con las enfermedades cardiovasculares. Eso seguramente puede hablar un cardiólogo mucho mejor que yo, pero claramente están asociados el consumo de elevadas cantidades de azúcar con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y generalmente el gran consumo de estos nutrientes críticos, de los que hablábamos, por los cuales necesitamos un etiquetado frontal, están en estos productos, en estos diseños que son excelentes para vender porque duran un montón en la góndola, porque se pueden acopiar, porque pueden cruzar océanos y exportarse a otros países, pero que no son necesariamente buenos para comer, y menos en niños. Esto que me comentabas que México logró, México logró un etiquetado frontal de avanzada, más allá de que sea el de advertencia, logró profundizar mucho más esos símbolos de advertencia, pudo incluir el de edulcorantes y que no es recomendado en niños, como el de cafeína. ¿Por qué? Porque toma también la experiencia de Chile. Cuando Chile pone su etiquetado frontal de advertencia, alto en azúcar, alto en grasas saturadas, en grasas trans y en calorías, dejó por fuera la posibilidad de que la industria vire el agregado de azúcar a agregado de edulcorantes para perder ese sello negro. Entonces, empezaron a haber un montón de productos sin sello, por ejemplo, las gaseosas dietéticas en Chile no tienen sellos. Entonces quedan como dentro del universo de alimentos saludables, porque si no tienen sello, se pueden consumir. Entonces Fue quedan... contraproducente, digamos. Exacto. Entonces, México lo que hizo fue como un poco perfeccionar ese sistema de perfilado y etiquetado nutricional, y llevó un poco más allá. Y logró poner el sello de edulcorantes y el sello de cafeína para que esos refrescos, que son tal vez cero calorías, no se administren en niños. A ver, no se recomienda el consumo en niños. Después un adulto, padre, madre, tutor, decidirá si se lo da o no. Pero ahora por lo menos esté informado. Porque básicamente lo que persigue este etiquetado frontal no es dejar a la gente sin la posibilidad de consumo. No hay una prohibición de un consumo, sino lo que hay es mayor información.
en todo caso, si se realiza la compra, es una compra informada. Es decir, hay una autonomía, una gestión y autonomía mucho más presente que cuando solamente somos víctimas de un sistema publicitario enorme sobre un producto y la batería de claims que pueden tener estos productos, más la asociación a mayor felicidad y sentimientos o emociones positivas que se descargan en los adultos, pero mucho más en los niños. Mucho más en los niños. Bien, hablando de las grandes marcas, en muchos casos hay productos que son todos del mismo dueño, tienen un abanico enorme de productos. ¿Cómo saber si de todos los productos que nos ofrecen hay alguno que sea saludable? ¿Y cómo darse cuenta entre tantas opciones cuál debemos elegir? Bueno, clave siempre leer ingredientes. Más que la tabla nutricional, de ver si tiene cuántos carbohidratos, cuántas grasas y cuántas proteínas, ir más al listado de ingredientes, tener en cuenta esto que hablábamos más temprano, que el orden de los ingredientes habla de la concentración de ellos en el alimento, de lo que más tiene a lo que menos tiene. Tratar de que la alimentación sea predominio de alimentos naturales y que este tipo de diseños industriales queden como una opción cada tanto, un consumo esporádico, ocasional, no necesariamente unido a momentos festivos. Siempre insisto, también este mensaje, ¿no? Bueno, eso déjatelo para la fiesta, esa bebida déjatela para cuando festejas un cumpleaños o algo así. Y también estos productos lo que terminan es como adueñándose esa comensalidad de los momentos felices. Entonces se terminan como promocionando las gaseosas como destapa felicidad. Entonces, también puede haber en un momento, por ejemplo, en un momento festivo, puede haber agua o una bebida saborizada de manera casera, y no estas marcas llevándose y la asociación directa con los momentos de felicidad o con los momentos de celebración, porque indirectamente también pasa eso. Entonces, puntualmente cuando queremos consumir alguno, elegirlo, es parte de la gestión de la alimentación, reconocer que no son buenos para la salud, pero que así decido consumirlo una vez cada tanto. Ya con sacarlos de la base de la alimentación es un paso enorme, es un paso pero gigante. En esto del abanico de alimentos que ofrecen las mismas empresas, vuelvo a decir lo mismo. Las empresas buscan vender, y está bien que quieran vender. Y a la vez buscan tener mayor ganancia de lo que venden. Entonces, no necesariamente los ingredientes que utilizan son las versiones menos procesadas o más naturales. A una empresa hoy le sale mucho más económico poner un aromatizante y un saborizante a pera que usar una pera. Entonces, dentro del abanico de ultraprocesados no hay mejores o peores. Hay ultraprocesados y hay alimentos. Entonces, tratar de alejarse lo más que se pueda de la alimentación industrial es una buena opción. Bien, fantástico. A las frutas y las verduras que son riquísimas además. Riquísimas, sí. ¿Cuándo lograste sacar el gusto, ¿no?, a todo lo demás? Después ya, cuando uno va comiendo fruta y verdura, que comienza a saborear eso, cuando prueba un ultraprocesado, ahí ya es como que le da, es demasiado dulce, entonces no logra saborear lo Empalaga otro. mucho más. Acá, Pero por ejemplo, eso es por la corrección de los umbrales. Yo era como consumidor, era un fuerte consumidor de bebidas dietéticas. Porque también hay que entender esto, uno no nace promotor de los alimentos reales, es una deconstrucción, a nosotros es como una crítica a la formación que tenemos, está más enfocada a que todo es un alimento, a que podemos comer de todo, mientras que midamos porciones, y la realidad es que no está siendo tan así, porque por ahí proponemos moderación o exigimos moderación por parte del consultante o por parte del paciente,
de diseños comestibles que no están diseñados para la moderación, no permiten la moderación. Entonces, eso es algo que cambia. Yo, por ejemplo, cuando logré dejar de tomar gaseosas, empecé a sentir el sabor de las frutas de una forma mucho más fuerte. Y si cada tanto decido comer algo, me empalaga mucho más rápido. Y eso tiene que ver con la modificación de los umbrales, que es muy importante. No lo registra, no nos damos cuenta. Eso sucede tanto con lo dulce como con lo salado y modifican el patrón de consumo enormemente. Justo te quería comentar esto mismo que estás diciendo, ¿no? Mis chiquitas que tienen 5 y 7 años, nosotros comemos azaí acá, que es una fruta que se hace congelada, y la endulzamos, es la fruta del azaí con banana. Nosotros la endulzamos con banana. Y es dulce, es rico, es pura, es muy, muy, muy sabroso. Y un día estábamos, no sé, en alguna ruta por acá cerca, y digo, bueno, a ver qué comemos, estaban con hambre, paramos en un lugar y pedimos un açaí. Lo probaron y me dice, papá, esto está horrible. Y ahí fui a preguntar, no, tiene azúcar, me dice. O sea, Claro. azúcar no, viene lo endulzan con no Algún saber qué tenía. endulzante, Pero no sí. lograron, Sí. no lograron comerlo, era incomible. Lo probé yo y dije, wow, es, Claro. ¿cómo, cómo se logra ese nivel de dulzor, ¿no? Bueno, algo que es celebrable es que esos umbrales del sabor son modificables, por suerte. O sea, podemos ir mejorándolos. Entonces eso es como la parte positiva de todo esto. No es que si tomaste bebidas muy endulzadas durante mucho tiempo, listo, ya está, no vas a poder disfrutar una fruta o no vas a poder disfrutar una preparación casera que no hayas añadido azúcar, sino que hayas endulzado con fruta, como decís, ¿no? Puede ser banana pisada, puede ser alguna fruta desecada, rehidratada y triturada por nosotros mismos, o puede ser también una manzana asada, como opciones de endulzar preparaciones como, no sé, budines, muffins o tartas. Eh, Eso nos permite con el tiempo ir disfrutando los sabores naturales y percibir un producto casero o comprado dulce con menor contenido de azúcar o de poder edulcorante. Bien. Bueno, te quiero hacer una pregunta medio íntima, pero bueno, ¿cuáles son los problemas que más ves en tus pacientes en cuanto a la alimentación? ¿Y qué relación tiene con los productos ultraprocesados? Bueno, lo que se ve primero es miedo a veces, el hecho de pensar de que se van a sacar alimentos eh, o comestibles de la alimentación. Yo trato de abordar mucho con ellos una visión positiva de la alimentación, tratar de pensar más en qué podemos agregar más que qué podemos sacar, por más que estamos hablando de que no está bueno incluir los ultraprocesados. Yo trato de, en las consultas, incluso en los planes de alimentación, dar muchísimas opciones de preparaciones o con alimentos naturales o mínimamente procesados, para darles un poco resueltos de que existe un universo de alimentos o de opciones que se pueden considerar sin tener en cuenta esto de, uy, me saca esto, no puedo comer esto. La verdad es que no es que se saque, podemos comer lo que querramos, pero sí tener en cuenta esto, ¿no? De que sea elegido, que sea informado y saber que existen otras opciones. Entonces yo lo que más veo a veces es miedo y veo esto que estuvimos hablando, el hecho de necesitar niveles de dulzor muy altos. He tenido pacientes que le agregan 3 sobres de edulcorante a un jarrito de café. Eh, y, y hacer ese camino inverso en que puedan disfrutar ese café con tal vez medio sobre edulcorante. Es un camino muy largo, se puede hacer, pero es un camino muy largo para que no lo sienta tan abruptamente a ese cambio, porque si bajamos de 3 a medio, no lo va a sentir dulce. Pero bueno, ponemos metas, ponemos esta semana tomalo con 2,5, la semana siguiente baja a 2,
y así. Y se van abordando, y con eso, solamente te digo esto, trabajando el endulzado de infusiones, que acá en Argentina es bastante alta, porque a veces cuando desayunamos incluimos una infusión y después si la gente va a su lugar de trabajo está el mate con edulcorante agregado, con azúcar agregado, o las 3 o 4 tazas de café durante la jornada, y si contamos la cantidad de sobres de edulcorante que se agregan es enorme, sumado a que, como siempre se está persiguiendo una alimentación con menos caloría, está la mermelada dietética que tiene edulcorantes, la gaseosa dietética que tiene edulcorantes. Entonces, corregir todo eso es un trabajo enorme, está muy instaurado el consumo de edulcorantes no calóricos en la población, y es un trabajo enorme y muy de hormiga, muy, muy chiquitito, muy de a pasos chiquitos, el ir corrigiéndolos. Cuando se logran corregir, empiezan a disfrutar todos los alimentos naturales y no necesitan tanta, alimentos tan palatables, tan excesivamente dulces o excesivamente salados. La buena noticia es que se puede. Yo soy un Se caso de puede, esos. Yo sí. comía yogures con azúcar, comía galletitas, alfajores, bueno, todo lo que la industria nos ofrece. Y hoy no como nada de todo eso y disfruto cada bocado de ananá, de banana, de fruta, de alguna verdura, es la lechuga. Vas sintiendo los sabores de todo y es maravilloso. Y se puede. Se puede. Ujú, Así que eso es lo más importante. Bueno, hay un tema que trae mucha polémica, que es el conflicto de intereses. En muchos mm, casos, los nutricionistas o médicos, te reís, sí, están influenciados por las empresas de alimentos o fármacos. ¿Qué sí. recomendación nos darías para no caer en manos de profesionales que están en esta situación que es delicada, ¿no? Porque va a la salud de las personas. Bueno, primero para no hablar de manera, por lo menos de mi parte, no hablar de manera tan tajante. Hay muchas veces que somos o estamos dentro de una red de mensajes con conflictos de interés sin tener un beneficio de eso. O sea, no necesariamente el profesional que está recomendando algo o que está dando un mensaje recibe un beneficio económico de eso. Y eso es ¿por qué? Porque en las instituciones donde se forma, porque la ciencia hoy en día tiene muchos conflictos de interés. Los laboratorios financian estudios, las empresas de la industria alimentaria y de la industria farmacéutica también, eh, digamos que soportan grandes congresos en hoteles 5 estrellas con aviones o viajes de los disertantes y dan becas a los estudiantes de nutrición o de medicina para que vayan. Entonces, no necesariamente cuando uno está hablando de conflictos de interés estamos hablando solamente de aquel profesional que recibe un cheque por decir come esto, aunque eso sí existe y lo podemos ver en redes sociales un montón, el hecho de que salen con tal yogurcito comiendo ese yogur o que solamente resaltan lo positivo de ese yogur y caen en lo mismo, ¿no? Son como parte de ese envoltorio de que tienen claims, ¿no? Son como profesionales con mensajes positivos. Te dicen solamente lo bueno de ese diseño comestible, pero no te advierten sobre lo negativo. Entonces, por más que sí existen conflictos de interés en profesionales donde realmente hay un intercambio económico o una relación contractual con esa empresa, también hay otras formas de que los conflictos de interés llegan o modifican los discursos de los profesionales sin tal vez poder filtrarlo. ¿Por qué? Porque sucede de que cuando vamos a un congreso, por ejemplo, Agustín, no siempre los que disertan manifiestan los conflictos de interés. Yo, por ejemplo, lo que corresponde en esta situación que estamos hablando es que yo diga mis conflictos de interés, porque es lo que corresponde y es lo que la gente tiene que poder exigir. Yo no tengo conflictos de interés o sea, yo no recibo financiación ni de la industria alimentaria ni de la industria farmacéutica, no la aceptaría jamás tampoco. Vivo de mis consultas, de los talleres que doy,
Pero me parece que esto que te estoy diciendo sobre mi actividad profesional, lo deberíamos hacer todos, más que nada una forma de proteger a quien nos escucha, que sepa desde dónde estamos hablando y que esté advertido o advertida de que tal vez este discurso que nosotros podemos o que puede escuchar de un profesional puede estar moldeado o puede estar interferido por algún tipo de conflicto de interés. ¿Se entiende? No es lo mismo que yo te hable de la leche, si yo no tengo relación con las empresas lecheras, a que si yo recibo un cheque todos los meses de las empresas lecheras. O mi organización recibe un cheque de las lecheras, ¿entiende? Entonces, eso por ahí para la gente lo que no entiende lo que es un conflicto de interés es eso, es cuando por un beneficio personal o secundario, económico, se corre de foco un objetivo primordial o principal, que en el caso de un agente de salud es garantizar salud y cuidar la salud y promover la salud de todas las personas que lo escuchen o que ese profesional aborde o que pueda o que lo consulten. Cuando yo te paso de decir una recomendación nutricional a decir que esa recomendación nutricional mejor si es acompañada de tal nombre, de tal marca, de tal detalle, ahí hay un conflicto claro. Entonces, me parece que las herramientas a la gente que nos esté escuchando es, primero, exigir que toda persona que va a escuchar, que declare los conflictos de interés, no es algo negativo. Tampoco está mal que alguien, a ver, hay muchos profesionales que trabajan para la industria y es una vía laboral perfecta, o sea, no hay ningún problema en que haya profesionales que trabajan para la industria láctea o para la industria, no sé, de bebidas azucaradas. El tema es que siempre se presenten y digan, por una cuestión ética, bueno, yo trabajo para tal compañía, y ahí nos permite decir, bueno, ok, no va a hablar claramente mal de las gaseosas o no va a hablar mal de la leche, y podemos entender cómo se puede modificar o cómo puede llegar a alterarse ese discurso en función del contexto. Bien, y además, bueno, hay muchos, por ejemplo, nosotros cuando mis niñas eran bien pequeñas, eh, fuimos al neonatólogo porque había hecho caca con un poquito de sangre, que en realidad era el pezón, y dice, si te duele mucho, dale una leche, me dio la marca, no la voy a dar, de fórmula. Y nos quedamos diciendo, pero la teta, o sea, para nosotros la teta era todo, ¿no? Porque es el nutriente más importante que tiene un niño en toda su vida. Entonces, dijimos, y tal vez esa persona no era que nos decía porque estaba bancada por esa asociación, sino porque No, tal cual. es lo normal, digamos. Entonces, tener cuidado con todo eso, Es ¿no? que sí, es la información que cae. A ver, justamente hablaste de lactancia materna, acabamos de cerrar la semana de la lactancia materna ayer, y uno de los temas más importantes es el Código de Sucedáneos de Leche Materna, que es un código de comercialización internacional donde se fijan un montón de pautas para evitar la promoción de los sucedáneos, es decir, de los reemplazos de la lactancia materna o de cualquier tipo de comestible para niños o diseños para niños hasta los 36 meses que puedan llegar a jugar en contra de lo que es la lactancia materna. Eh, es muy común esto que me decís, es más común de lo que te imaginás, incluso cuando un niño no aumenta los 25 gramos diarios esperados y aumentó 22, inmediatamente sale la recomendación porque bueno, no está alcanzando con tu leche. Y hay veces que los profesionales tal vez no tienen como mucho conocimiento sobre el impacto negativo que esa recomendación puede tener. Incluso en la madre, en este hecho de decir, ¿cómo que mi leche no alcanza? ¿Cómo que mi leche no lo alimenta bien o no Sí, la ya alimenta bien? psicológicamente ya la está disminuyendo, la está Exacto, deprimiendo, porque exacto, después del parto la mujer queda como mucho más sensible, entonces esos mensajes son terribles. exacto. Bien, Así como que padres responsables,
que deberíamos ser, ¿cómo logramos entender que la alimentación de nuestros hijos es primordial para que tengan una vida plena y saludable? Bueno, primero entender que eso, que los alimentos nos atan la vida. Una persona, un niño que no come, muere. Entonces hay que entender que es necesario la alimentación y la nutrición como algo vital, como algo básico para poder tener y poder desarrollar una vida plena. Eh, Siempre insisto en tratar de que se elijan más, en el patrón alimentario, que haya más cantidad o más participación de alimentos naturales o mínimamente procesados, menos de alimentos procesados, en todo caso si se consumen alimentos procesados acompañados de alimentos mínimamente procesados, como puede ser si como una rodaja de pan, que esa rodaja de pan la pueda untar con un poco de alguna fruta o alguna palta, o acompañarla por una fruta fresca, o las personas que deciden comer fuentes animales de alimentación, bueno, pueden sumar un huevo, pueden sumar alguna feta de carne, pero evitar que esas cosas sean procesados industriales o ultraprocesados. Y lo que más hay que evitar es la incorporación de estos diseños industriales o ultraprocesados en la alimentación. Cuanto menos participación tengan, mejor. Bien, bueno, qué consejo, ya nos has dado un montón, pero algún consejo más para poder detectar esas mentiras que están por ahí sueltas? Bueno, a ver, primero hay que tratar de acompañar, sobre todo si hablamos de los niños, hay que acompañar en el hecho de cuando miran televisión o redes sociales o juegos en línea y demás, las publicidades que pueden llegar a recibir. Hay estudios donde los niños no perciben que terminó su programación de dibujitos y arrancó una publicidad. Entonces ingresa en ellos, en su cabecita, en su mente, el mensaje de la publicidad. Así que me parece interesante que los padres o las madres puedan como acompañar, puedan explicar, puedan como formar niños críticos frente a lo que ven también, ¿no? Esto de poder explicarles que tal vez eso que les están prometiendo no viene así o no es del todo así. Entonces, esa es una forma de ir logrando mayor autonomía e ir permitiéndoles a ellos que tengan una visión un poco más crítica de todo eso que se les ofrece. Después, en cuanto a lo que es el buscar alimentos, el querer comprar alimentos en las esto de la oferta alimenticia, tratar de ir más a lugares que ofrezcan más alimentos frescos que este tipo de procesados. Si hablamos de los supermercados, un supermercado promedio ofrece un 75% de ultraprocesados o de procesados de mala calidad contra un 25% alimentos naturales. Entonces, ir por ahí más a ferias, depende el país y la ciudad donde uno habite, puede haber o no mercados orgánicos o mercados de frutas y verduras o dietéticas. Acá, por ejemplo, se les llama dietéticas a estos comercios que por ahí venden a granel frutos secos, legumbres, cereales, granos integrales y demás. Y después, en cuanto a lo que es el consumo, tratar de buscar siempre alimentos o platos coloridos, donde le demos mucha participación a los vegetales, tratar de que siempre medio plato, tanto de un adulto como de un niño, esté representado por vegetales crudos, cocidos, de acuerdo a los gustos del niño, de acuerdo a los gustos de los padres también, pero pensar en que cuanto más colores ponemos en nuestro plato, mayor variedad de nutrientes estamos incorporando. Si elegimos fuentes animales de proteínas, podemos elegir carnes, huevos o buenas opciones de quesos. Ahí tratar de fijarse, porque hay veces que también se promocionan como quesos, cosas que no son queso. Por ahí se ponen en la misma góndola y no son leches espesadas, ni siquiera tienen rastros de queso, y están saborizadas bueno, esas cosas tratar de alejarlas. Si se eligen fuentes vegetales de proteínas, pensar en las legumbres,
en tofu, que puede llegar a ser ya un procesado de soja, incluso también pensar en ese procesado de soja, cuál es el origen, ver si, obviamente, son como todas escalas de realización y demás, pero que tienen que ir de a poco, no hay que ir por todo de un momento para el otro, sino ir tratando de mejorar, hacer pequeñas mejoras y cuestionar. Es fundamental cuestionarme y cuestionar también a todo el mundo que se escucha en los mensajes. Me parece que es saludable que seamos críticos, siempre que sea constructivo está bien. Hay que cuestionarnos todo, hay que ver los orígenes de lo que estamos comiendo, hay que ver esto como estuvimos analizando. Fíjate, se promociona como con miel y es lo que menos tiene, y así es, así un montón de cosas. El tema no los quiero cansar, pero hay como infinidad de cosas para ver, para discutir, y creo que esa crítica de un adulto, incluso de un adulto junto a un niño explicándole, es una gran herramienta que puede mejorar el perfil o el patrón alimentario, y con eso tener un impacto positivo en la salud. Bueno, Igna, te quería agradecer porque nos has dado muchísima información maravillosa, así que gracias. Muchas Gracias a gracias. vos también por el espacio y espero que les sirva, espero no haberlos mareado con tanto, eh, porque bueno, yo a veces me voy por las ramas, pero son temas que me apasionan mucho y que sé que también están condicionando los estándares de salud de la población mundial. Entonces me parece que es importante, que hay que prestarle atención a la alimentación y sobre todo a la alimentación de nuestros niños, que van a ser generaciones futuras. Algo que nos quedó por fuera de esta charla es el impacto ambiental que tiene el consumo de este tipo de productos, que es enorme, tiene un impacto negativo enorme. Hay una isla de plástico en el medio del Pacífico, y eso no es accidental, eso tiene que ver con el patrón de consumo que estamos teniendo. En Argentina solito comemos entre 180 y 220 kilos de ultraprocesados habitante año, es un montón. Todas las bebidas de las que estuvimos hablando, los yogures, endulzados y demás, se comercializan en envases plásticos de un único uso, y eso ahí después queda vagando por el mundo, termina en nuestros océanos, termina complicando el ecosistema marítimo. O sea, realmente entender que más allá del impacto también negativo que tiene sobre la salud, también tiene un impacto en el ecosistema y en el clima, o sea, por favor, necesitamos ser como consumidores conscientes, consumidores críticos, y pensar de manera sustentable, que nuestra alimentación sea sostenible y sustentable. Bueno, esto último me encantó, realmente es eso, ¿no? Tener conciencia de que la naturaleza somos nosotros y nosotros vivimos en la naturaleza, entonces todo lo que le hagamos a la naturaleza lo hacemos a nosotros mismos. Así que bueno, ahora te agradezco más todavía por ese último mensaje genial. Bueno, yo gracias a vos por el espacio. Bueno, quería contarles que estamos en la página de Ignacio, donde pueden ver más de su biografía, acceder a todas sus redes sociales y dejar sus comentarios. Los espero en la próxima ponencia.